Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hemos tenido un pequeño susto en XRP porque simplemente ha bajado a cubrir el gap. Tenía buena pinta, pero como la mayoría de los patrones de distribución tienen buena pinta hasta que dejan de tenerla. Por lo tanto, vamos a analizar qué ha pasado en XRP, qué pasa en el mercado en general con el tema de Ethereum, Bitcoin, etcétera. Y antes de entrar en materia, antes de hablar de finanzas, antes de hablar de XRP, os recuerdo que nada de lo que comente es consejo de inversión ni asesoramiento financiero. Por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación antes de comprar o vender. Soy economista, soy asesor financiero, pero aquí en YouTube no ofrezco estos servicios. Vamos con el estudio de XRP y vamos a mirar 12 razones por las cuales se está comprando XRP o considero que muchos ven XRP como una buena oportunidad, ya sea para invertir, para acumular, para especular, llamadlo como queráis. Lo primero, tenemos ciclos más amplios, tenemos ciclos de medio plazo, de largo plazo y tenemos otros que son de más corto plazo. Por ejemplo, Dark Defender, que lo hemos estado siguiendo mucho en el canal, comentaba precisamente lo que os estoy diciendo. Aquí hubo una ruptura a la baja, sin embargo, consideramos que puede seguir subiendo sin ningún problema. Necesitamos que lateralice un poco, necesitamos tranquilidad porque si sube muy vertical, tarde o temprano va a tener que bajar a tocar algún tipo de media o algún tipo de soporte. Por lo tanto, tenemos que mantener esa idea en la cabeza. Y como comenta él mismo, tenemos targets muy cerca y esperemos que sea posible alcanzarlos en el corto plazo. Ya sabéis que yo soy muy optimista con XRP, sin embargo, como comentaba en el vídeo de ayer, podíamos tener esta corrección y la hemos acabado teniendo. Si nos fijamos en XRP, vamos a mirar un poco en detalle lo que tenemos y básicamente tenemos aquí la última corrección que estaría en una hora para verlo bien y bueno, simplemente bajó a la C, bajó un poco más de lo que yo esperaba, pero bajó a cubrir el cap. El cap es lo que tenemos aquí y esto es un patrón de distribución como los que estudió Wyckoff. Aquí veis que llegó a la C que estaba esperando y no hay ningún problema, simplemente un movimiento de corto, muy corto plazo incluso y esperemos que sea ya la W que estaba comentando en Twitter, porque aquí había una que vemos por aquí y ahora esperemos que haya otra. Es lo que tienen los dips, es lo que tienen las correcciones, que si caen puede caer todavía un poco más, pero hay que estar preparado para seguir en esa senda, en esa dirección. Porque la tesis de largo plazo es relativamente sencilla y prácticamente todo el mundo está pensando en esto. XRP tarda en subir y cuando sube, sube con mucha fuerza. Ese es el primer motivo. Los ciclos de XRP son relativamente claros, pero no son claros en horas, no son claros ni siquiera en días, son claros en 3 días o en periodicidades incluso más altas, como pueda ser semanal, como pueda ser mensual. Como veis, solemos tener estas subidas muy fuertes, subida fuerte, consolidación y luego subida otra vez. Aquí está empezando otra vez la subida y lo repito, está empezando la subida. Tenemos algo muy parecido a lo que había por aquí, por esta zona. Y bueno, hay que dejar respirar porque, como veis, por aquí también teníamos algún dip antes de salir verticales. Así que paciencia, no nos impacientemos porque se parece mucho a lo que estuvimos viendo en 2017. Por lo tanto, hay que mirar también tema fundamental, que lo vamos a observar, pero en cuanto a ciclos, importante que la gente busca adivinar cuál es el ciclo que
tenemos ahora mismo en XRP, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo, porque están buscando, por ejemplo, rediversificar los beneficios de Ethereum. Están viendo que Ethereum está en máximos históricos y que está ya rompiendo las últimas resistencias, y estamos en terreno muy peligroso con Ethereum. Por lo tanto, muchos están diciendo, ¿y por qué no miro otras opciones? Voy a estudiar XRP, voy a estudiar FLR, voy a estudiar otras situaciones. Por lo tanto, ese sería otro motivo, ese sería el segundo motivo. Ethereum está en máximos históricos y hay gente que busca comprar barato, comprar por aquí abajo y vender aquí arriba, vender caro. Por lo tanto, el tema Ethereum importante. A largo plazo, XRP tiene mucho potencial, al igual que prácticamente todas las coins que están muy capitalizadas, especialmente en el mercado asiático. Razón número 3, ya está en otras redes como pueda ser Clayton o como pueda ser OneChain. De OneChain ya he hablado, hoy hablo de Clayton, porque considero que es muy importante para las empresas, no tanto occidentales, que tienen otra forma de pensar, sino para las orientales, que sí que están muy centradas en este tipo de desarrollos. Yo lo entiendo porque estoy prácticamente todo el día con este tipo de temas, pero vamos a seguir analizando esto, ya que son asuntos muy importantes y no son fáciles de entender. Por lo tanto, aquí voy a seguir, ya sabéis, suscribíos, dadle a la campanita de todas las notificaciones y podéis entrar tanto en Discord como en Telegram, ya que allí también comparto todas las actualizaciones y todas las noticias. Seguimos viendo listamientos. Hace unos días que no vemos ninguno, pero Fimex listó hace poco. Esa sería la razón número 4. Siguen listando y también en exchanges descentralizados como ClaySwap. Por lo tanto, muy importante esto que os comento, ya que estamos viendo muchos avances muy significativos, aunque a simple vista no lo parezcan tanto. Si vemos que cae un 7%, es un ¿qué ha pasado? ¿En qué han liado esta vez? Pero si miramos con perspectiva, si miramos el ciclo completo, es posible que veamos algo más de claridad. Ya digo, estamos en una situación un poquito compleja, un poquito de baches, por lo tanto quería hacer un vídeo un poquito más de fundamentales. Así que vamos a seguir con los fundamentales y vamos a seguir con la comparativa XRP Bitcoin, ya que me parece lo más importante ahora mismo. Tenemos una resistencia bastante clara aquí en el 0,00029 y si rompe esta resistencia tendríamos bastante terreno. Esto podría interpretarse como una clavicular, ya sea la que tendríamos por aquí o la que habría en la línea discontinua, y simplemente si rompe el 290 con fuerza y hay un cierre, tendríamos muchísimo terreno por arriba. Así que muchos que están en Bitcoin o que son traders lo están mirando, están diciendo aquí hay una resistencia importante y lleva una acumulación muy larga. Por lo tanto, si rompe al alza, muy probablemente veamos que hay una oportunidad de trade. No todo el mundo busca ciclos amplios como los que estoy comentando, sino que busca ir comprando por el tipo de coin que es y cerrar el trade o vender caro o cuando empiece a haber signos de debilidad. Es muy difícil estar en XRP, es muy difícil invertir a corto plazo en XRP. Cuando cogemos un poco de perspectiva y nos vamos al macrocosmos, hay un poco más de orden. De hecho, es lo que comentaba Hayek, Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía, y como vemos en estas líneas, si tuviéramos que aplicar las reglas no modificadas del microcosmos al macrocosmos, tendríamos un problema, tanto con sentimientos como con estadística. Así que mucho cuidado con aplicar técnicas o reglas de largo plazo al corto plazo. De hecho, es lo que comentaba ayer en el directo y por eso había marcado esta corrección ABC, porque estaba viendo que no estaba en una fuerza lo suficientemente potente. De hecho, aquí tuvimos un doble rechazo, una M, y ahora mismo en XRP, donde más hay que estar concentrados es en el patrón
contra Bitcoin. Desde aquí veremos cómo se desarrolla. Bitcoin corrigiendo un poco después de la subida que ha tenido, después de los gaps que ha ido dejando. Cuando ha subido ha ido dejando gaps, por lo tanto, normal que ahora corrija un poco. Veremos si baja también a cubrir este gap, y de momento no ha bajado. Sí que ha cubierto y si siguiéramos a XRP, si hiciéramos esa lógica, podría bajar a cubrir este gap y volver a los 50.000. Personalmente, creo que esta distribución ya ha acabado. Si nos fijamos en esta zona, ya tendríamos una distribución. Y simplemente lo que os comento, esperemos que esto ya sea un soporte, porque si no bajaríamos un poco más. Y aquí sí que tengo marcada el soporte de abajo y podríamos ir a tocarlo, pero de momento va con esta M, con este patrón en M y listo. Ethereum, ya digo, bastante fuerte con esta caída que tenemos en XRP contra Ethereum, en este caso, y vuelve a este soporte que teníamos aquí marcado. Entonces, cuando hay una subida tan fuerte en Ethereum, cuidado con querer perseguir velas verdes, decir, uy, Ethereum está muy fuerte, está en una mega tendencia, voy a ir a Ethereum. Está bien ir buscando tendencias, pero cuidado con ir cuando ya está todo el pescado vendido. Entonces, sí que es importante que a veces veamos otros activos y veamos oportunidades para obtener mayores rendimientos, pero bueno, aquí sí que podríamos decir que simplemente ha bajado a tocar este soporte que se está afianzando como un buen soporte. Por mi parte, poco más, ya repasando. Tema tesis. Es una tesis muy básica, muy fácil de entender. Ya para finalizar, lo que necesitamos realmente es claridad regulatoria. Sin claridad regulatoria es imposible que este ecosistema siga creciendo y siga dando sus frutos a medio largo plazo. Es cierto que se puede avanzar en lo que hay claridad y se puede apoyar esos desarrollos regulatorios gracias a entender la tecnología o gracias a crear contenido, como hago yo, para que se entienda todo esto mejor. Sin embargo, llega un punto en que o hay claridad o los inversores no le dan al botón de comprar. Así que una razón más para plantearnos lo siguiente. Muchos lo que están esperando es una confirmación, un catalizador, para que cuando haya esa noticia le den al botón de comprar. Y eso es una trampa. Por ejemplo, El Economista ha estado contando que XRP se dispara un 15%. Un 15% en cripto es poco. Y más si tomas perspectiva. Aquí hablamos de subidas del 120%, del 200%, del 300% en días, en semanas. Por lo tanto, un 15% no es un... se dispara, con todos mis respetos. Ante los rumores de la salida a bolsa de Ripple, llega a haber una noticia de verdad y probablemente no habría tanto volumen. Habría personas que simplemente seguían por las noticias, por los rumores, y en un activo tan grande como XRP no influye tanto. Sí que influye en activos más pequeños como pueda ser Spark, como pueda ser Clay, como pueda ser incluso Chainlink. Si hay noticias en Chainlink, no es tan difícil mover la capitalización por una noticia o por un rumor. Sin embargo, aquí en XRP importa bastante menos. Así que muy importante recordar este tipo de patrones y más cuando no hay una tendencia clara. Si no hay una tendencia clara, a muy corto plazo vamos a ver este tipo de noticias, este tipo de rumores, este tipo de radio patio, y mucho cuidado con eso. Si entendéis bien la tesis de que XRP se utiliza para transacciones internacionales, para cambiar moneda, para transferir valor de una forma segura, eficiente y ampliamente aceptada, vais a prosperar financieramente y también intelectualmente. Vais a entender mejor la tesis, vais a entender mejor qué sucede, qué no sucede. Y bueno, también un poquito de análisis técnico, un poquito de psicología
para entender todo lo que está sucediendo. Yo me puedo equivocar a lo mejor por días o por semanas o incluso por meses. Sin embargo, a largo plazo, a muy largo plazo, es relativamente fácil acertar, así que por favor, un poco de paciencia y un poco de perspectiva. Un abrazo a todos y nos vemos en Telegram, en Discord y si queréis también actualizaciones más detalladas en Patreon. Todo abajo en la descripción del vídeo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.